Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con la primer sesión del curso número 3 de nuestro seminario París 2024, Cobertura, Implicaciones, Impacto. Maestro Vadillo Nieto, ¿estás por aquí? ¿Tiene ya la liga original Priscila? Sí, pues están compartidas en el grupo, todos lo deben de tener ya. Entonces, ¿No se está habrá la liga en todos los grupos. Lo que pasa es que ella se confunde mucho con las ligas, pero ya están todas en los grupos. en los chats correspondientes? Sí, ya están todas. Voy a compartir los archivos que me envió David. Ujú. Bueno, ya averiguamos lo que está pasando con las ligas de Zoom y la información que tenemos en la Ibero es que en este periodo vacacional desactivan el contrato con Zoom para tener las ligas los profesores de la Ibero. Así que durante las 3 siguientes semanas yo no voy a tener la liga estable que dura eternamente, sino la liga gratuita que dura 40 minutos, lo cual está bien para esta sesión porque las exposiciones que queremos hacer ahorita, las que quedan, serán de media hora cada una. Entonces les quiero preguntar, si estamos de acuerdo para ya arrancar. Perfecto, vamos a empezar entonces. Me voy a tomar exactamente la media hora que me corresponde a mí. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Bien, pues estamos en la primera sesión del curso 1 y a mí me va a tocar hacer en estos 30 minutos que siguen la exposición número 2 del día de hoy. Hoy es la primera sesión que tenemos de este curso 1, que es en torno al megavento deportivo de París 2024. Ya empezaremos hoy a hablar un poco de París, aunque realmente las sesiones dedicadas a París serán los 2 sábados siguientes. Y estamos programando una visita para Claro Sports, tal vez el día de inauguración de los Juegos o un día después, ya les diremos. Nos vamos a poner de acuerdo con todos los que están por aquí cerca en Ciudad de México para que hagamos esa visita. Pero bueno, se los vamos adelantando. Ahí nos ponemos de acuerdo con el profesor Jorge Vadillo Nieto. A mí me toca hablarles a grandes rasgos de los elementos que implica un megaevento deportivo, para que nos quede claro el concepto, para que nos quede claro el contexto y la historia, que es muy importante para comprender lo que está pasando en París. Así que bueno, voy a tomarme estos minutos, tengo mucha información y no la voy a agotar toda, voy a tratar de ser muy rápido y me voy a ir muy preciso. Bueno, primero, presupuestos básicos para mí, para entender desde dónde estamos hablando. Para comprender los megaeventos deportivos como fenómeno social global, es muy importante, como yo he tratado de hacer en mis exposiciones, de aclarar en qué sociedad estamos viviendo actualmente. Y obviamente, si partimos de ese contexto, que más que nada es filosófico y sociológico, pues tenemos que reconocer que vivimos en el marco de la sociedad moderna y esta sociedad moderna en la que vivimos, algunos dirán que a partir del siglo XVI, ¿no? Otros dirán que a partir del Renacimiento, en el siglo XV. En fin, hay varias maneras de
periodizar la época moderna. Sin embargo, bueno, yo me quedo con la idea de que la sociedad moderna inicia prácticamente con el fenómeno de la creación de la imprenta a finales del siglo XV, con el fenómeno de la invención o descubrimiento de América oficialmente a finales del siglo XV, y con el desarrollo de una serie de cambios y transformaciones que se dan a partir del siglo XVI. Si ustedes contemplan los últimos 5 siglos, tomando el siglo XVI como arranque de la época moderna, podríamos dividir lo que ha pasado en estos últimos 5 siglos en 2 grupos o en 2 momentos. El primer momento va del siglo XVI, todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII, que es cuando se da la Revolución Francesa, se inventan los estados nacionales modernos, se da la independencia de los Estados Unidos, hasta mediados del siglo XIX. Todo ese periodo que va desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX y que abarca, además de lo que ya dijimos, la Revolución Francesa con toda la relevancia que tiene, la independencia de los Estados Unidos, e incluye o abarca la emergencia de la ciencia y, muy importante, el desarrollo de las 2 etapas de la Revolución Industrial. La primera etapa de la Revolución Industrial, que va de finales del siglo XVII y cruza prácticamente todo el siglo XVIII, y la segunda parte de la Revolución Industrial, que va desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Todas esas etapas, todo el momento que sucede, los acontecimientos que pasan entre el siglo XVI y mediados del siglo XIX, incluye la creación o invención del deporte moderno. El deporte moderno surge en esa primera etapa. A esa primera etapa, algunos historiadores, sociólogos, y yo me identifico con esa definición, la describen como la primera modernidad. La primera modernidad es esta etapa que va del siglo XVI a mediados del siglo XIX. Desde mediados del siglo XIX, hablemos de la década de 1860, 1870, hasta este momento, siglo XXI, se habla de una etapa segunda de la modernidad, de una segunda modernidad. En la primera modernidad surgen muchas cosas, las que ya comentamos, entre ellas con la revolución industrial, la aparición o el desarrollo de la luz eléctrica, y en la segunda etapa ya se consolida todos los inventos o creaciones tecnológicas producto de la energía eléctrica. Surge la segunda modernidad, que va desde 1860 a 1870 hasta la fecha. En esa segunda modernidad es cuando se crean los Juegos Olímpicos. En la primera modernidad se inventa el deporte, en la segunda modernidad se crea el Comité Olímpico Internacional y surgen como consecuencia los Juegos Olímpicos. En la segunda modernidad se da el auge de los medios masivos de comunicación. En la segunda modernidad se estabiliza, se mundializa, se incorpora la publicidad, la mercadotecnia, el capitalismo se desarrolla, se da la globalización, una nueva globalización, porque en la primera modernidad hubo una globalización más mecánica, llamémosle así, con barcos, con acero, ¿no? En la segunda modernidad ya aparece el plástico, aparecen las tecnologías de comunicación y se transforma la sociedad hasta el punto en el que nos encontramos. Ahora, en ese marco temporal de las 2 modernidades, considerando que estamos en la segunda modernidad, es muy importante para comprender lo que está pasando, tomar nota de esta sugerencia que nos hizo este par de historiadores alemanes, ¿no?
Dice, quien quiera entender adecuadamente la época moderna, tiene que prestar atención, más atención al eje horizontal que al vertical. Obviamente, este par de historiadores que hicieron esta frase, esta cita, ellos están adscritos a la forma de pensamiento sistémica relacionada con la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann. Bueno, desde ese punto de vista, que es el que yo estoy partiendo para hacer estas observaciones, yo comparto esta idea de que debemos de poner más atención al eje horizontal que al vertical de la sociedad. ¿Qué quiere decir el eje horizontal? Poner más atención a la complejidad, porque vivimos en esta segunda etapa de la modernidad y producto del cambio digital, de la revolución electrónica que se empieza a dar después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de las computadoras y luego de los años 70, 80 que se inventa Internet, con la revolución digital en la que actualmente estamos, como consecuencia de la cibernética en los años 40 del siglo XX y de las computadoras. Vivimos en una sociedad mucho más compleja y no vamos a poder comprender la complejidad si seguimos mirando hacia arriba, pensando que la sociedad es un tema de poder y sobre todo de poder económico y político. La invitación que se nos hace desde la perspectiva sistémico-teórica es que aprendamos a ver de manera horizontal a la sociedad. Bueno, por eso el presupuesto del que yo parto, aunque hay que reconocer que en la mayor parte de universidades, en la mayor parte de campos científicos de las ciencias sociales y humanidades, a nivel global, se sostiene que vivimos en una sociedad marcada por la desigualdad. Una sociedad, así se explica, esa es la visión hegemónica tradicional, se explica que la sociedad se descompone en clases y estas clases son capas y esas capas son verticales, una está encima de la otra. Esa imagen de la sociedad es la imagen dominante. Por lo tanto, las explicaciones que se hacen de la sociedad moderna, que incluye a los Juegos Olímpicos y que incluye a los megaeventos deportivos, si la hacemos desde esta perspectiva tradicional, que ve a la sociedad como clases y capas, y que ve a la sociedad como dominadores y dominados, pues vamos a llegar a la conclusión a la que han llegado muchas personas sin investigar, sin pensar, sin estudiar este fenómeno. ¿Cuál es? Bueno, porque el deporte es una forma de dominación, que el deporte moderno es una forma de control de las conciencias, que los Juegos Olímpicos son un entretenimiento, puro pan y circo para las masas, o que los megaeventos deportivos son una forma de alienación, de estupidización, son puro negocio, pura forma de control, de propaganda. Esa es la visión hegemónica que existe en muchos lugares, en muchos centros de investigación, en muchas universidades. Esa visión hegemónica está muy vinculada con la perspectiva mecánica, simplista, normativa, que se impuso justamente después de 1860, 1870, fue ganando lugar, que es la perspectiva crítica, ¿no? Esta perspectiva crítica que ve al mundo desde un punto de vista marxista como una sociedad donde lo que gobierna al mundo es el sistema económico y el sistema político. Y lo más relevante del mundo, según esa perspectiva, es lo que pasa en la economía y la política, y todo lo que pasa alrededor de la economía y la política es secundario, y eso incluye al deporte. Esa es la visión tradicional, estándar, hegemónica. Bueno, yo estoy partiendo no desde esa visión, no comparto esa visión, hace muchos años dejé de compartirla. Por eso les he propuesto que nos acerquemos al marco teórico, sistémico teórico de la teoría de sistemas sociales para tratar de entender de otra manera la sociedad moderna. Y bueno, en el marco de la teoría de sistemas sociales, lo que tenemos que reconocer desde la teoría de la diferenciación funcional de Niklas Luhmann es que el principio de organización determinante de la compleja sociedad moderna no son las clases sociales, no es la diferenciación por clases sociales. No es la diferenciación entre ricos y pobres, entre dominados y dominadores. Es la diferenciación funcional, que es diferente. La diferenciación funcional lo que explica
es que actualmente, digamos, en el tránsito a la segunda modernidad, se empezaron a constituir, aunque empezaron desde el siglo XVI o un poco antes, a formarse estos sistemas, fue en la segunda modernidad cuando ya se constituyen de manera muy clara y definida los sistemas, los diferentes sistemas sociales que permiten el desarrollo de la sociedad moderna. Aquí tenemos una lista de algunos de los más relevantes sistemas sociales que hoy en día regulan a la sociedad mundial. Nuestra vida como seres humanos en el siglo XXI, pertenecientes a una sociedad global, se divide en todas estas esferas, en todos estos campos o sistemas que existen en la sociedad actual. El campo económico o sistema económico, el sistema del derecho, del cual ya David Hernández nos platicó hace unos minutos, el sistema científico, el sistema religioso, el sistema político, el sistema artístico, el sistema educativo. Y aquí agregaríamos al sistema deportivo, entre otros sistemas. Cada uno de esos sistemas tiene sus propias características. Estos sistemas son sistemas funcionales de la sociedad moderna. Se les llama sistemas funcionales porque cada uno cumple una función diferente. Por ejemplo, la economía sirve para regular solamente los procesos económicos. El derecho para regular la aplicación de la ley. La ciencia, ¿cuál es la función que cumple la ciencia en la sociedad? Ayudarnos a distinguir entre lo que es verdadero de lo que es falso. Esa es la función de la ciencia. ¿Cuál es la función de la religión? La única función que tiene la religión es permitirnos tener una experiencia de lo trascendente. Si se dan cuenta, la función que cumple la religión no la cumple la economía, ni el derecho, ni la ciencia, porque es un sistema autónomo, un sistema diferenciado, diferente. Obviamente el sistema político es el sistema que está encargado, que tiene la función en la sociedad moderna de garantizar que se tomen decisiones vinculantes que ayuden a la mayoría de la población. El sistema político es el sistema que funciona justamente solo para garantizar que se tomen decisiones vinculantes, o sea, decisiones que favorezcan a una mayoría. Esa es la función del sistema político. ¿Cuál es la función del sistema artístico? El sistema artístico, a través de la percepción y de las experiencias, la función que cumple es la de, justamente a través de la percepción, que tengamos experiencias sensibles, estéticas. Esa es la función del arte. Y de la educación, ¿cuál es la función que cumple la educación, que no cumple la política, ni la ciencia, ni la economía, ni el derecho? La función de la educación es formar personas, formar recursos humanos, capacitar, instruir a las personas para que se incorporen a las otras esferas o sistemas sociales. En el sistema educativo se crean políticos, artistas, científicos, abogados, economistas, personas que colaboran en el sistema religioso y en los otros sistemas de la sociedad. Esa es la función del sistema educativo. Otro sistema social muy importante en este marco son los medios de comunicación. Los medios de comunicación es un sistema social global. ¿Cuál es la función que cumplen los medios de comunicación? Principalmente es una, informarnos. Y con informarnos estamos queriendo también decir entretenernos. Esa es la función de los medios de comunicación, la información, darnos información sobre lo que está pasando en el mundo. Bueno, este es el presupuesto del que yo parto para esta plática, para esta charla en el curso número 3 de nuestro seminario sobre los Juegos Olímpicos de París. El deporte también cumple una función muy importante para la sociedad moderna y por eso existe el deporte, porque cumple una función. ¿Cuál es la función que cumple el deporte? El deporte cumple la función de promover, de garantizar que podamos competir, participar en actividades atléticas reguladas, obviamente por organismos,
como ya nos platicó David, en este caso el Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos, o las federaciones. Y la función del sistema deportivo justamente es promover esa participación en competencias. Y el añadido del sistema deportivo, aunque no forma parte de su corazón ni de su función, pero se suele asociar, es la salud. Esto es muy importante. Además de los sistemas que están aquí del sistema deportivo, también podemos agregar que hay otro sistema social muy importante y es el sistema de salud. El sistema de salud cumple una función diferente al sistema deportivo, aunque muchas veces la gente, desde el sentido común, suele relacionar deporte con salud. El deporte no tiene como objetivo promover la salud, no es su función. Esto es muy importante en el sentido moderno, social, global. La función del deporte es promover la participación en competencias y todo lo que implica participar en competencias. La razón de ser y la función del sistema de salud global es promover la salud versus la enfermedad. Así como el deporte promueve la participación en las competencias versus la no participación, el sistema de salud lo que busca es luchar contra la enfermedad. ¿Contra qué busca luchar el sistema deportivo? Contra la no participación, contra la exclusión de la participación en las competencias atléticas. Pues bueno, estos sistemas diferenciales, cada uno tiene sus características, tiene su propia historia, no me voy a meter en eso, pero sirven entonces estos sistemas, cada uno de estos sistemas reduce la complejidad de la vida a una función específica. Los sistemas solo cumplen una función, no cumplen 10 funciones. La economía no hace 10 cosas, solo hace una. Regular los pagos versus los no pagos. El derecho no cumple 100 funciones, solo hace una. Distinguir entre lo que es legal de lo que no es legal. La política no cumple 100 funciones, solo una. Promover la toma de decisiones vinculantes. Y así. El deporte solo promueve, su código es promover solo una actividad. Participar en competencias o no participar. Y bueno, lo que le agrega complejidad a esta perspectiva es que si bien es cierto que todos los sistemas, cada uno de ellos son autónomos, cada uno de estos sistemas es autopoyético, autónomo, se autorregula a sí mismo, es independiente, al mismo tiempo, en la sociedad moderna, cada uno de estos sistemas existen gracias a que reciben la ayuda o la prestación de los otros sistemas. Por ejemplo, el sistema científico no podría existir sin el sistema de derecho que le garantiza un marco legal, sin el sistema económico que le nutre de recursos, sin el sistema político que a través de las decisiones favorecen las políticas científicas, y así cada uno de los sistemas. Entonces, la paradoja de la sociedad contemporánea moderna es que está hecha por sistemas sociales funcionalmente diferenciados, distintos cada uno, pero esos sistemas funcionales están integrados. Es decir, son autónomos, pero son interdependientes a la vez, lo cual no quiere decir que el sistema político se meta al arte o que el sistema religioso se meta al sistema científico. No, conviven cada uno de manera horizontal, ninguno domina al otro, pero se hacen favores. Están integrados de tal manera de que se prestan cosas, prestan su complejidad un sistema a otro para que se lleven a cabo las funciones de la sociedad. Bueno, hasta ahí esta pequeña eh, introducción para recordarles entonces que vivimos en una sociedad compleja, en una sociedad funcionalmente diferenciada, donde se ha desarrollado lo que llamamos el sistema deportivo moderno. Dentro del sistema deportivo moderno, obviamente, ha surgido el movimiento olímpico, el deporte moderno, obviamente, el movimiento olímpico, el Comité Olímpico Internacional y los Juegos Olímpicos. Hasta ahí la base inicial. Bueno, a partir de ahí
Nada más rápidamente recordar esto. Vivimos en la segunda modernidad, siglo XXI, en una sociedad funcionalmente diferenciada. Muy bien. Esa sociedad funcionalmente diferenciada tiene características hoy en día en el siglo XXI muy particulares, ya como sociedad moderna, como segunda modernidad. Una de ellas es que, en buena medida, lo que regula la vida en esta sociedad es el mercado, desde el punto de vista del sistema económico. Y bueno, a esta forma de regular del mercado se le ha llamado de muchas maneras. Hipercapitalismo, capitalismo liviano, capitalismo de ficción, era del acceso, capitalismo de las redes, capitalismo digital. Ahora algunos ya le llaman tecnofeudalismo, sociedad en red, sociedad del conocimiento, sociedad de la información. Bueno, todo eso se refiere más o menos a lo mismo, ¿no? Es un tipo de capitalismo, algunos le llaman capitalismo de vigilancia, otros le llaman capitalismo de ficción, que está orientado a promover sensaciones en los individuos. Y es un capitalismo que busca ofrecer como mercancía el bienestar psíquico. A este capitalismo que algunos autores le llamaron capitalismo de ficción, se asume que empezó a incorporarse entre los años 80 y 90 de la década pasada. Es cuando empezó a surgir o a instaurarse este capitalismo. Ahora, en esta década, entre 1980 y 1990, cuando surge este capitalismo o se empieza a afianzar, es cuando nacieron los megaeventos deportivos. Los megaeventos deportivos no existían antes de la década de 1980. Hubo grandes eventos deportivos, pero los megaeventos deportivos como los conocemos surgieron solo a partir de la década de 1980 y 1990. No pudieron haber surgido antes por estas características que estamos hablando. También desde otro punto de vista, hablando de la historia del capitalismo, el capitalismo también se divide en tres grandes etapas de su desarrollo, ¿no? Se dice que la primera etapa de desarrollo del capitalismo fue el capitalismo de consumo, que se estabilizó en el siglo XIX, ya en la segunda modernidad. Luego en el siglo XX se dio el capitalismo del deseo, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en las últimas décadas, ha surgido esto que se llama capitalismo de ficción, ¿no? Que es un capitalismo basado en la importancia teatral de las personas, que es el capitalismo en el que estamos actualmente inmersos, ¿no? Este tipo de capitalismo de ficción, a través de la producción y el consumo, genera objetos y mercancías. Ahora, los objetos y mercancías que se generan en este capitalismo son una nueva realidad. Eso es lo que vende el nuevo capitalismo, realidades. Estas realidades que construye el capitalismo son artificiales, son paralelas, están puerilizadas, están purificadas, se venden o se ofrecen como asépticas, ¿sí? Este capitalismo de ficción en el marco de la globalidad borra las distancias y las diferencias en el espacio. Este capitalismo tiende a la combinación, al mosaico, a la mezcla, a lo kitsch, a la superposición, a la falsificación, al espejismo. Uno de los lugares emblemáticos de la sociedad mundial, que son el prototipo de este capitalismo, es la ciudad de Las Vegas. La ciudad de Las Vegas, en su arquitectura, en su disposición urbana, son el mejor ejemplo de este capitalismo de ficción, de este capitalismo de vigilancia, de este capitalismo de la era del entretenimiento. Las ciudades en este capitalismo se vuelven un espacio teatral, donde los ciudadanos se vuelven solo consumistas, ¿sí? El ciudadano se convierte en este capitalismo en un consumidor y por lo tanto en un espectador. En este capitalismo asistimos entonces al advenimiento de una sociedad más gaseosa, más riesgosa, más inestable, más fluida, más frágil, ¿no? Y en este marco, en esta sociedad, es donde se desarrolla, se le da el auge al entretenimiento y surge lo que se llama la ética del juego. Algunos autores también, como Zygmunt Bauman, ya fallecido hace algunos años, le llaman a esta sociedad de la modernidad, de la modernidad del capitalismo de ficción, la sociedad líquida, la modernidad líquida, ¿no?
Se dice que la modernidad sólida fue la primer modernidad, la que inventaron los europeos entre el siglo XVI y mediados del XIX. Y la segunda modernidad es la modernidad líquida, la que inventaron los norteamericanos y que se ha instaurado desde mediados del siglo XIX a la fecha. Entonces, esta modernidad o esta sociedad se caracteriza por el cambio, el flujo, la velocidad, el movimiento, el artificio, la flexibilidad, la liberación. Es una sociedad que nos hace vivir en una época sensualista y emotiva, donde lo sensible se ha revalorizado. Es una sociedad donde el hedonismo prevalece y donde se nos hace vivir un apocalipsis gozoso, como ahorita que estamos viviendo las tensiones de la guerra, las tensiones del cambio climático, como un apocalipsis gozoso. Vivimos también en esta sociedad, en una sociedad que nos promueve el estar juntos de manera estética y emotiva. Esta sociedad promueve el neotribalismo, que es la formación de comunidades empáticas, comunidades emocionales, comunidades de fans. Es una sociedad, un capitalismo que promueve el narcisismo colectivo y las pasiones compartidas a través de redes sociales, a través de selfies, ¿no? En esta sociedad lo frívolo se vuelve significativo. Es una sociedad somatofílica y ludópata que nos hace vivir bajo la ética del instante, la ética del juego, ¿no? En esta sociedad, el juego, el entretenimiento y la diversión son un gran motor de significado, de construcción de sentido. Es la sociedad del entretenimiento, ¿no? Esta sociedad es paradójica al mismo tiempo, ¿no? Porque fundamentalmente a través de la mercadotecnia, la publicidad y los medios de comunicación, se nos obliga o se nos trata de llamar nuestra atención, de capturar nuestra atención, ¿no? Ese es el principal objetivo en términos económicos en el capitalismo del entretenimiento, es capturar nuestra atención. De eso viven la gran mayoría de los negocios digitales y de los medios de comunicación. Bueno, justamente en el marco de este capitalismo se ha desarrollado lo que se llama economía de la atención, que es una forma de hacer negocios que reducen el modelo de negocio a la captura de la atención, hacer las cosas llamativas, hacer las cosas lo más atractivas posibles. Bueno, en este marco de la sociedad del entretenimiento es justamente en el que se convierten en un producto o un servicio todas las formas que buscan capturar nuestra atención, y allí es donde entra justamente el deporte contemporáneo y sobre todo los megaeventos deportivos que se mixturan como parte de una industria cultural o de las industrias del entretenimiento. Aquí están las industrias del entretenimiento fuera de casa y obviamente en este marco un lugar muy importante lo ocupan los espectáculos deportivos. Y dentro de los espectáculos deportivos, los megaeventos deportivos son un ejemplo crucial, básico de esta sociedad del entretenimiento. Voy a dejar de compartir mi pantalla. No quiero robar el tiempo a los demás compañeros. Voy a dejarle ahí. La próxima semana prometo hacer otra exposición de 15 o 20 minutos para aclarar el concepto de megaevento deportivo. Solo quiero dejar esto como marco. Todo lo que estamos viendo en París y que vimos antes en Tokio, en Río de Janeiro, en Londres, en Beijing, hasta Los Ángeles 1984, que fue el primer megaevento global que surgió en la historia. Todo esto que hemos visto surgió apenas hace 45 años. Es el marco histórico de los megaeventos deportivos. Yo los dejo ahí, se va a acabar ya